Buenos días amigos, bienvenidos al Mundo Economía y Negocios por Televisión, un espacio en el que le llevamos a ustedes información sobre cómo afecta los principales hechos económicos nacionales e internacionales en su vida cotidiana y en su bolsillo. Esta semana la ley de precios justos fue noticia, sin embargo, aunque está aplicándose, tiene algunas lagunas en cuanto a cómo será su implementación. Sobre este particular conversamos con Francisco Martínez, él es vicepresidente de Fede Cámaras, organismo que demandará la nulidad de este texto legal ante el Tribunal Supremo de Justicia. La nueva ley orgánica de precios justos viene, según nuestro criterio, a agravar un tanto más la situación que ya la ley anterior que está derogando esta ley, que era la de costo y precios justos, que ha sido la que ha generado toda esta situación, porque declara toda la actividad productiva como de interés público. O sea, no va a haber posibilidades de acuerdo a lo que piense el órgano o el funcionario adscrito a cualquier actividad económica, piensa que eso va a ser de utilidad pública. Evidentemente no tenemos, se están conculcando todos los derechos del sector privado, ¿no? Los precios se fijan en función de todos los costos y gastos de una organización y de acuerdo al volumen de producción que tú tengas, y también tienes un factor que es el factor de mercado de oferta y demanda y la competencia que tú tienes. Realmente nosotros llegamos siempre al precio que nos establezca la mejor relación costo-beneficio de acuerdo a la calidad que tienen los consumidores que estén buscando en un mercado en específico. Todavía no sabemos ni siquiera cómo va a ser la superintendencia para controlar todas las estructuras de costos de toda la cadena productiva del país. Estamos esperando un poco también tener un poco más de insumos para eso, pero consideramos que eso va a ser prácticamente imposible. Esto es una ley altamente punitiva y también está como en contraposición, alejándose de lo que son los principios constitucionales que establecen que tanto el Estado como el sector privado son los que son los encargados de velar por todo lo que tiene que ver el desarrollo económico del país. La inversión nacional queda prácticamente en una situación bastante precaria. No creo que vengan mayores inversiones ni nacionales ni internacionales porque el Ejecutivo Nacional está acelerando este modelo que realmente tiene hundido al país o sumergido al país en la situación en la que estamos actualmente, ¿no? Sobre la aplicación legal de esta ley conversamos con un experto en la materia, que es el profesor de Derecho Administrativo de las Universidades Central de Venezuela y Católica Andrés Bello, Juan Domingo Alfonso. Prácticamente Venezuela es el único país que establece la expropiación como sanción. La expropiación se da, ¿cuándo se da la expropiación? Cuando hay una razón de utilidad pública o una obra de interés social. Se va a construir el metro, se va a construir una autopista, se va a construir una carretera para el bien de todos los ciudadanos. En este caso, se está estableciendo la posibilidad de expropiar a las compañías, que es una sanción sumamente severa, que se separa de la institución de derecho público para el cual fue creada en la propia Constitución, que es para la realización de una obra o una causa de interés público o social, y se utiliza la figura de la expropiación como instituto de derecho público para sancionar a los agentes económicos que hayan incurrido en esas infracciones. Muchas empresas requieren divisas para la realización de su producción o de su actividad económica, para su actividad fabril, y requieren a lo mejor importar determinados insumos para culminar su proceso de fabricación o su proceso industrial. Y este decreto ley prevé ese certificado de precios justos en su artículo 33, el cual puede constituir una alcabala administrativa para tener acceso a esas divisas. Este decreto ley introduce una nueva reducción a la libertad económica de las empresas, estableciendo un tope del 30% que no puede ser superado, un 30% sobre las ganancias de las empresas en relación con sus estructuras de costos. Entonces, eso es una limitación que el sector oficial tendrá que decir
si es aplicable para todas las empresas o si es aplicable para determinados rubros o si es aplicable para determinadas categorías de productos en función de su carácter estratégico. La administración históricamente ha sostenido, me refiero a la Sundecop, por ejemplo, criticable, pero se ha sostenido que el impuesto sobre la renta no es un determinado costo reconocido a la hora de determinar la estructura de costo. Pero otros impuestos, como son los impuestos municipales que mencioné, u otra serie de contribuciones para fiscales o aportes sociales, ya sea de naturaleza tributaria o no de naturaleza tributaria, debiesen ser reconocidos en relación con, para el cálculo de ese margen de rentabilidad de las empresas. Para profundizar en las aristas económicas de esta ley que aún no tiene su reglamento, pudimos establecer contacto con la experta en finanzas corporativas y planificación tributaria, Carolina Soteldo. Yo creo que la administración y al Ejecutivo le tocaría, dentro de lo que es el ámbito de aplicación de esta ley, más allá de todas las imprecisiones que podamos desprender de ella, tener muy claro qué es lo que quiere controlar y cómo lo quiere controlar. Para mí es de muy difícil aplicación porque no tendría racionalidad, no se diferencian empresas por sectores, por volumen. Eso va a significar en definitiva una reducción de lo que es la capacidad de producción, de manufactura y de comercialización en el país. De hecho, en impuestos, en tributos, siempre ha sido discutido desde el año 42 hasta nuestros días si un costo o gasto es deducible o no, pues aquí se va a generar esa misma discusión. Pero vamos a partir de la premisa de que no se va a discutir esto, todos los gastos van a ser incluibles dentro de esta estructura de costos. Entonces, imaginemos una empresa que determina esa estructura, saca un supuesto margen del 30%, pero cuando lo expresa como porcentaje de ventas, ese margen es mucho menor. Ya no estarías hablando de un 30%, sino de un 25, 23%, dependiendo, por ejemplo, del volumen de la empresa, de las transacciones, del sector donde se ubique, de la zona geográfica, sobre todo del volumen y de las estructuras de costos fijos. Con relación a los costos y estas diferencias que pueden darse de interpretación de la norma, sobre cómo calcular esa ganancia o si esos costos son aplicables o no son aplicables, cuáles costos voy a tomar, si los del año 2013, porque según la ley no debo tomar los que surgen de la contabilidad. La contabilidad es un número, es una información ya post-mortem, ya ocurrieron todas las operaciones y la fijación del margen y el precio es prospectivo hacia el futuro. Entonces estaríamos comparando unos costos de un periodo pasado con un precio que voy a generar en unas transacciones que van a ocurrir en el futuro. Puede ser que ese futuro sea inmediato, en el próximo mes, pero en definitiva se va a crear un gap, una brecha que crea un problema y un riesgo adicional para los empresarios. En este caso hay mucho miedo, mucho temor de incurrir en temas de usura, por ejemplo, aunque nosotros no creemos que por un desconocimiento de los costos, porque la estructura de costos no se adapte a lo que diga la fiscalización, deba necesariamente que entenderse que ese empresario ha incurrido en usura o especulación. Estos conocedores de la materia ampliarán esta información en el marco de un foro que se celebrará este 11 de febrero en la Cámara de Comercio de Caracas. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con más información sobre el análisis de la actualidad económica en nuestro país.